Recibimos a Francisco Rodríguez, economista, lidera la Fundación Petróleo para Venezuela, catedrático ahora en Notre Dame, en los Estados Unidos. Y bueno, le agradecemos por estar con nosotros y entramos en el tema de una vez. Francisco, ¿cómo ve usted la posibilidad y las fórmulas reales posibles de resolver el problema de combustible, de gasolina y de diésel en la realidad venezolana? Sí. Bueno, muy buenas tardes, José Gregorio. Muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad para conversar contigo nuevamente. La situación de gasolina está muy complicada en Venezuela. Nosotros tenemos una industria petrolera que es una industria petrolera venida a menos. Es una industria petrolera que ha sufrido muchísimos golpes a lo largo de los últimos años, que pasó de producir más de 3 millones de barriles a producir básicamente un 10% de eso. Los últimos datos de la OPEP la ponen solo un poco por encima de 300.000 barriles diarios. Y eso no es suficiente, o sea, para entender un poco lo que quiere decir eso, lo que Venezuela produce en este momento es la mitad de lo que se utilizaba para surtir al mercado interno de gasolina en el 2012. O sea que ni siquiera hay suficientes recursos, efectivamente, para poder atender a lo que son las necesidades básicas de funcionamiento de la economía venezolana en condiciones normales, o por lo menos las condiciones a las que estábamos acostumbrados. Y bueno, esto tiene una serie de causas y en realidad cuando nos comenzamos a preguntar sobre las causas, bueno, es un poco como la pregunta sobre cuáles son las causas de lo que está pasando en Venezuela en general, porque es que este país está viviendo el colapso económico más profundo de la historia latinoamericana, una caída equivalente a 3 grandes depresiones estadounidenses que ha tenido la economía venezolana. Y uno se puede enfocar mucho tiempo pensando en las causas, que es algo importante a lo cual muchos economistas le hemos dedicado atención, interés, y también uno se puede dedicar a pensar en las soluciones. La realidad es que esta es una industria petrolera en este momento que está muy mal manejada y además está sancionada. Y es muy difícil salir de esta situación. O sea, Venezuela no puede vender petróleo en el resto del mundo. No hay prácticamente nadie que le compre petróleo. Y eso también va en 2 direcciones. O sea, no solo es que no te compra petróleo, sino que tampoco puedes conseguir a nadie que te venda insumos o que te venda los productos necesarios para funcionar, tales como gasolina, tales como diésel. Y bueno, hemos visto los extremos a los que ha llegado a Venezuela tratando de importar gasolina de Irán. ¿Por qué es que ya en el 21º año de la revolución bolivariana es que Venezuela termina importando gasolina de Irán? Bueno, simplemente porque este es el momento en que la industria ya no da más, donde se han hecho intentos por reiniciar las refinerías y no se ha podido. Y otra vez aquí hay una serie de cúmulo de razones, pero la realidad es que es una industria que está que tiene una capacidad muy limitada, una capacidad muy reducida. Entonces, dada esa situación, no tenemos una industria petrolera capaz de abastecer el consumo interno de este país de gasolina ni de diésel. Y el diésel es muy importante porque el diésel es lo que se utiliza para mover 3/4 partes de los alimentos en el país, es lo que se utiliza para el transporte público. O sea, esta economía sin diésel corre un riesgo muy fuerte de quedarse sin suficiente provisión de alimentos para alimentar a las ciudades de Venezuela. Esta es una situación que yo no veo resolviéndose dentro del actual esquema de confrontación nacional e internacional en la cual está involucrado el gobierno y las fuerzas políticas del país. Yo no creo que esto se va a poder solucionar y por lo tanto es inevitable ser negativo sobre cuáles son las perspectivas. Creo que nosotros vamos a seguir viendo una escasez recurrente de gasolina, creo que nosotros vamos a ver problemas muy fuertes en términos de abastecimiento de diésel y por lo tanto vamos a ver problemas muy fuertes en términos de abastecimiento de alimentos en las ciudades, en términos de la capacidad del sistema de transporte público, de transportar a personas, a trabajadores. O sea, esta es una economía que en cierto sentido no va a tener la opción de reactivarse, no va a tener la opción de reabrir. Va a ser una economía que cerrada a través de las decisiones que se tomaron con respecto a la pandemia del coronavirus, va a seguir, en cierto sentido, estando cerrada.
simplemente porque no tiene los medios para hacerlo, no tiene la capacidad básica. Es una ¿Cuáles economía. son las opciones, Francisco, que entonces se plantean en un escenario como este? O sea, bajamos la Santa María. No, tienen que haber algunas posibilidades para resolver, digamos, para destrancar este juego. Es correcto, pero el problema en ese sentido venezolano es un problema fundamentalmente político. O sea, yo creo que, fíjate, la crisis económica venezolana, cuando uno se pregunta por qué es que Venezuela tiene una crisis del tamaño de la crisis que tiene, por qué es que este país tiene la peor crisis económica en la historia de América Latina, no solo en la historia de Venezuela. O sea, estamos hablando de regresando al siglo XIX, es una contracción mayor que la contracción de la Guerra Federal. Bueno, ¿por qué es que eso ha pasado? Ciertamente, el chavismo tiene mucha culpa y el mal manejo de la economía venezolana durante muchos años tiene muchísima responsabilidad. Pero nosotros vemos que hay algo que va más allá de eso, porque hay muchas economías mal manejadas en el mundo. No es que el chavismo inventó el mal manejo económico, no es que el chavismo inventó la corrupción, ¿no? Y más allá de todas las acusaciones que se hacen, no es que la economía venezolana ha estado más mal manejada que lo que estuvo la economía peruana durante la época de Alan García, la economía nicaragüense durante la época de los sandinistas. La realidad es que tú tienes una economía donde además se ha mezclado un conflicto político. Entonces, está el colapso económico causado por fallas de política económica, por malas políticas económicas, y después está el aislamiento de la economía producido por la crisis política. Entonces, para uno comenzar a resolver este entuerto, hay que lograr una solución por lo menos parcial, por lo menos sectorial a la crisis política. ¿Y qué es lo que quiero decir por eso? Yo creo que en cierto sentido digamos, es muy sencillo y cierto, pero trivial decir que si hay un acuerdo político y si se logra un gobierno de transición y si se logra que Venezuela vuelva a tener elecciones reconocidas por la comunidad internacional, entonces nosotros vamos a resolver la crisis política, la crisis económica. Sí, eso es cierto, pero eso probablemente no va a pasar. Y yo creo que ahí es donde los actores políticos tienen que comenzar a plantearse acuerdos humanitarios, acuerdos sectoriales, acuerdos que pongan a las necesidades de la gente por encima del conflicto político. Y ahí Usted ha sí que dicho, usted ha poner dicho, a pensar en soluciones. sí, usted ha dicho que hay que despolitizar la crisis humanitaria que vive el país, ¿no? Eso es parte de ese planteamiento. Correcto, correcto. Por ejemplo, existe la posibilidad de que en esas opciones, usted hablaba de que Citgo podría proveer esa gasolina que requiere la economía venezolana en este momento. Y si vemos el estado de la industria petrolera, pareciera que Venezuela está condenada a vivir de gasolina importada, por lo menos por una buena cantidad de tiempo, porque reactivar esa producción de 300.000 barriles de barriles de petróleo, que como usted decía, abastecen en este momento, o sea, muy poco del mercado interno, nos va a costar un tiempo. Entonces, es necesario construir un camino desde este momento para Sí, un gobierno de transición, para el gobierno de Maduro, para el gobierno que venga o para el gobierno que se quede. Pero claro. la economía venezolana necesita una salida. No, por supuesto. Y un poco el planteamiento que nosotros hemos venido haciendo desde la Fundación Petróleo por Venezuela es que es necesario que nosotros pensemos en acuerdos entre las partes del conflicto político que sean capaces de atender los problemas más urgentes de los venezolanos. Y este es uno de los problemas. ¿Cómo la gente consigue gasolina? ¿Cómo la gente puede ir a trabajar? ¿Cómo es que se pueden transportar los alimentos? ¿Cómo es que si alguien tiene una emergencia médica, no puede haber ambulancias que tengan combustible para irlo a buscar y para llevarlo a una clínica? Ese es un tema que va más allá de la política y que pensar en que la solución a eso tiene que estar condicionado a la solución global, a una crisis política y a que se logre el gobierno de emergencia nacional o a que se logre que uno de los dos lados se impongan. No solo es irrealista, yo creo que eso también es injusto con los venezolanos. Los venezolanos no tienen por qué estar pagando los platos rotos de esta crisis política. Aún en las guerras hay
normas, reglas de la confrontación que hacen que las partes en combate, los ejércitos que están literalmente tratando de aniquilarse el uno al otro, permitan que entre la Cruz Roja a recoger a los heridos. Estas reglas impiden en la confrontación que unos ejércitos agredan directamente a las poblaciones no combatientes, a las poblaciones civiles. Entonces, si eso se puede tener en el caso de guerras, también se puede tener en el caso de la confrontación venezolana. Entonces, mi planteamiento es, lleguemos a un acuerdo humanitario para suplir a Venezuela de combustible. Y ese acuerdo es un acuerdo que deben suscribir Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Y digo esto no porque a mí me guste ninguno de los dos, porque la verdad que no me gusta ninguno y ambos en cierto sentido están cuestionados, no solo por la otra parte, sino incluso dentro de sus mismos sectores. Pero hay una realidad, que es que Maduro es el que controla en este momento la producción de petróleo y Guaidó es el que controla las cuentas en el exterior de Venezuela, la capacidad de facturarlo, la capacidad y controla Citgo. Citgo produce suficiente combustible como para abastecer a la economía venezolana. Entonces, ¿por qué nosotros no nos planteamos una solución? ¿Por qué la Junta Directiva de Citgo no considera una solución en la cual pasando por todos los pasos necesarios, se le solicita a la OFAC una licencia para permitir enviar combustible a Venezuela para atender la crisis humanitaria dentro de un acuerdo que permita que los venezolanos utilicemos, porque aquí, más allá de las dos partes, está Venezuela y estamos los venezolanos. Y esta es la tragedia, que nosotros no tenemos gasolina y tenemos una empresa que es propiedad de los venezolanos, es propiedad tuya, es propiedad mía, es propiedad del venezolano en la calle, y esta empresa es capaz de producir suficiente gasolina como para abastecer el país. Entonces, esto es algo que, mira, yo aquí en la Universidad de Notre Dame, en el mundo académico, yo a veces trato de explicarle esto a mis colegas y les digo, miren, Venezuela tiene una empresa y esta empresa puede producir suficiente combustible como para que el país opere. Pero sin embargo, el país no tiene combustible. Esa empresa es propiedad del Estado. Y me cuesta muchísimo explicarle a la gente porque le tengo que explicar que la razón por la cual el país, los venezolanos, no utilizamos esa empresa para resolver un problema de los venezolanos, un problema de la gente, un problema que está causando hoy en día muertes de venezolanos, es que hay un conflicto político entre dos partes que no se ponen de acuerdo. Pero ha habido algunos indicios y el acuerdo con la OPS para insumos médicos, para la colocación de alguna aporte humanitario, pareciera que pudiera ser una de las vías. De hecho, ya han fluido cerca de 20 millones de dólares. Pero sin embargo, siempre nos preguntamos, 20 millones de dólares es nada para el tamaño de la crisis en la que estamos. Partiendo de eso, ¿usted ha calculado cuántos serían los recursos necesarios para atender la crisis de la pandemia y además tratar de definir dónde están esos recursos que podría poseer, o sea, que tendría Venezuela en sus cuentas disponibles, que lo que podría ser un acuerdo político les diera viabilidad? Sí. Nosotros hemos hecho mucho trabajo en eso justamente para hacerle un planteamiento a las partes de la comunidad internacional. En este momento, en Europa, en Estados Unidos, hay mucho interés, a pesar de la retórica, en cierto sentido, muy politizada que tiene la administración Trump. Hay interés en el gobierno de Estados Unidos, hay interés en la oposición de Estados Unidos, el Partido Demócrata, hay interés en Europa, sobre cómo se puede hacer para atender la crisis económica y humanitaria venezolana. Hay interés en la región y ese interés que viene de países tan diversos como Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, tiene que ver con la comprensión de que aquí la crisis venezolana es un riesgo para toda la región. Ya la región ha sufrido los efectos a través de los altísimos niveles de migración, pero además hay una realidad que es que sí, en Venezuela, y afortunadamente hasta ahora no ha pasado, pero hay un riesgo de que en Venezuela se genere un epicentro de la pandemia. Esto va a ser algo que va a ser mucho más difícil controlar esta pandemia dentro de toda la región y que va a tener efectos sobre los países, sobre nuestros países vecinos. Entonces, por lo tanto, hay mucho interés en cómo se puede
desarrollar una iniciativa. Y hay efectivamente muchas fuentes de recursos. Hay recursos que Perdón, Francisco, perdón que lo detenga. Antes de pasar a la fuente de los recursos, usted nos habla de que hay mucho interés, digamos, en la clase política de los Estados Unidos en resolver el problema. Nos habló del Partido Demócrata. ¿Cómo han sido esos acercamientos que desde la fundación que usted dirige se han podido dar? ¿Cuáles son esos, digamos, esos clics que esos botones que se han tocado en función de la resolución del problema? Sí, bueno, nosotros como una fundación incorporada en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, somos totalmente transparentes con respecto a todas nuestras actividades y efectivamente hemos tenido una serie de eventos, cualquiera que quiera puede revisarlos en nuestra página web, donde nosotros hemos interactuado con representantes tanto del gobierno estadounidense, tanto de la administración Trump, como del Partido Demócrata. Y efectivamente, incluso en ese entorno e incluso tomando en cuenta la administración Trump, hay muchísimo interés por nuestros planteamientos, porque ciertamente hay conciencia de que la crisis humanitaria venezolana es una crisis que está llegando a niveles muy peligrosos, donde ya ha tenido unos efectos terribles sobre millones de personas, pero que se puede poner peor y que ya puede ser incluso un problema incluso de autopreservación. Y lo que nosotros hemos encontrado, digamos, en todas nuestras conversaciones, en todos los acercamientos que hemos tenido, es un interés por escuchar alternativas, planteamientos, tales como la posibilidad de un acuerdo petrolero humanitario que nosotros hemos venido planteando, tales como la posibilidad de un acuerdo para que Maduro y Guaidó soliciten conjuntamente $5.000 millones del Fondo Monetario Internacional. Tú no hablabas de cuánto dinero se necesita para un programa global de atención a la pandemia en Venezuela, que además implique transferencias a las familias, una transferencia de $100 a las familias cuyos jefes de hogar se ven obligados a permanecer en casa, $100 mensuales, que es un planteamiento, por cierto, que hemos hecho nosotros, pero que también han hecho independientemente movimientos tales como Primero Justicia. Para financiar ese programa, nosotros hemos calculado que a lo largo de un año se necesitarían, a lo largo del primer año intenso de pandemia, se necesitarían aproximadamente $5.000 millones. Ese dinero está disponible. No solo está disponible en cuentas en el exterior, está disponible también a través de mecanismos de financiamiento tales como el mismo Fondo Monetario Internacional, que ha hecho una serie de recursos a través de su instrumento de financiamiento rápido, ha facilitado el acceso a las naciones que se ven afectadas por la pandemia. Entonces, nuestro cálculo es que para un programa de un año, para los próximos 12 meses, necesitaríamos aproximadamente $5.000 millones. Y sí, hay mucha disposición de pensar en estas soluciones, de contemplarlas. Evidentemente, por supuesto que esto no quiere decir que nosotros hayamos logrado que haya un acuerdo entre los demócratas y los republicanos sobre este tema, pero ciertamente este es uno de nuestros focos de estudio, es uno de nuestros focos de trabajo para concientizar a todos los actores políticos, y podemos ver los efectos, por ejemplo, en el planteamiento que ha hecho el senador Chris Murphy, que es un senador demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, que efectivamente ha adoptado nuestro planteamiento, un acuerdo petrolero humanitario, también conocido como un programa de petróleo por alimentos, para la economía venezolana. Y en ese sentido nosotros vemos que hay una conciencia creciente. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de lo que son centros de pensamiento que están especializados en Venezuela, por ejemplo, el Washington Office for Latin America, que tiene muchísima influencia sobre la formulación de políticas, vemos efectivamente que hay un intento muy claro de promover este tipo de iniciativas humanitarias, iniciativas que pongan la vida, la salud, el futuro y el sustento económico de los venezolanos y la necesidad imperativa de evitar que en Venezuela se dé una tragedia humanitaria por encima del conflicto político. $5.000 millones suenan como una cifra pequeña, digamos, en la disponibilidad de recursos que Venezuela podría tener del Fondo Monetario Internacional, que además ha dicho que tiene disponible $1 millón de millones
de dólares para el tema de la pandemia. Incluso economistas como Ricardo Hausmann ha dicho que Venezuela tendría la capacidad o la posibilidad de morder 60.000 millones de dólares al año de esos recursos de la pandemia. Entonces, una cifra de 5.000 millones de dólares pareciera pequeña y que lo que requeriría es, digamos, la forma en que llegasen a Venezuela. ¿Cuál sería el planteamiento para afinar ese acuerdo político que no luce cercano, Francisco, pero que pudiera, no sé, a través de la ONU, de la OPS, de la OMS, de organizaciones no gubernamentales? ¿Existen esos mecanismos para que fluya esos 5.000 millones de dólares? Sí, fíjate, el planteamiento que ha hecho Ricardo de 60.000 millones de dólares es un planteamiento un poco diferente. Es el planteamiento de cuánta ayuda del Fondo Monetario y de los organismos multilaterales podría tener Venezuela en el caso de una transición política, en el caso de que hubiese un nuevo gobierno reconocido por la comunidad internacional, en el caso de que se levantasen todas las sanciones, en el caso de que efectivamente la comunidad internacional decidiese, vamos a ayudar a recuperar la economía venezolana. Ese cálculo es un cálculo hecho antes de la pandemia. Es un cálculo basado en un programa muy agresivo muy ambicioso de recuperación, de reactivación de la economía venezolana, que yo sí creo que es factible. Yo aquí estoy hablando de una meta en cierto sentido mucho más conservadora, que tiene que ver con atender a la pandemia en específico. Ahora, lo que el Fondo Monetario Internacional ha dispuesto es que hay un instrumento que se llama el instrumento de financiamiento rápido. El instrumento de financiamiento rápido se utiliza para atender emergencias. El instrumento de financiamiento rápido no está condicionado a políticas económicas. Tú no tienes que tener un programa con el fondo donde haces los ajustes que algunos dirán que son neoliberales, a otros no. ¿Qué es lo que está planteando Ricardo? No, en el instrumento de financiamiento rápido son fondos que se destinan para atender emergencias imprevistas. Por ponerte un ejemplo, cuando hace unos años la economía ecuatoriana, todavía era Rafael Correa presidente, se vio impactada muy fuertemente por un terremoto. Ellos que no tenían un programa con el fondo y que rechazaban las políticas económicas del fondo, sin embargo, lograron que el Fondo Monetario les aprobase dinero de este instrumento, el instrumento de financiamiento rápido. El Fondo Monetario originalmente tenía previsto un máximo de 50% de la cuota de un país para apelar al instrumento de financiamiento rápido. En el contexto de la pandemia, eso se amplió a un 100% de la cuota. La cuota de Venezuela, dependiendo del tipo de cambio específico de los derechos especiales de giro, está entre 5.200 y 5.300 millones de dólares. De ahí la cifra de 5.000 millones de dólares que se podrían tener acceso a ellos en el primer año, en los primeros 12 meses. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, fíjate, esto es muy, muy interesante, muy importante, porque el gobierno de Maduro intentó hacer esta solicitud y efectivamente enviaron una carta. Y lo que ocurrió fue que esa solicitud no fue respondida. No es que se negó, esa solicitud no la respondió el Fondo Monetario. Y cuando la prensa internacional fue a preguntar al Fondo Monetario qué era lo que había pasado con esa solicitud, el Fondo Monetario dijeron, no, nosotros no la podemos responder porque nosotros no reconocemos no solo al gobierno de Maduro, y aquí es lo importante, lo que dijeron, nosotros no reconocemos a ningún gobierno en Venezuela. El Fondo Monetario no reconoce ni al gobierno de Maduro ni al gobierno de Guaidó. Y esto otra vez plantea un tema que nosotros como los venezolanos tenemos que darnos cuenta de qué es lo que está pasando aquí. Nosotros tenemos derecho a este dinero. O sea, Venezuela es un miembro del Fondo Monetario. Venezuela contribuyó dinero a través de su cuota, dinero que invirtió en el Fondo Monetario. O sea, el Fondo Monetario en cierto sentido, y el Fondo Monetario es una institución muy compleja que tiene muchos programas, pero en cierto sentido este dinero es como la caja de ahorros de los países. O sea, que los países pueden ir y decir, mira, yo necesito este dinero y lo necesito y es algo a lo que yo tengo derecho dentro de los lineamientos de políticas, dentro de los estatutos del Fondo Monetario. Entonces, Venezuela, que debería tener derecho a esto, que tiene derecho, sin embargo, no puede acceder. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque porque las partes del conflicto político no se han podido poner de acuerdo.
Y tan grave es ese problema que el Fondo Monetario esencialmente le está diciendo a Maduro y Guaidó, pónganse de acuerdo. Si ustedes vienen de acuerdo con un planteamiento, nosotros lo aceptamos. Pero si ustedes viene Maduro o viene Guaidó y nos hacen un planteamiento, ninguno de ustedes está reconocido por el fondo ni por una mayoría lo suficientemente importante de países. Entonces aquí lo primero que tiene que venir es un planteamiento, una solicitud explícita, formal, hecha conjuntamente por Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Y aquí yo quiero volver al ejemplo que tú mencionaste de la Organización Panamericana de la Salud. Ese ejemplo nos habla mucho de Venezuela, porque ese es un ejemplo donde hubo un acuerdo que estuvo suscrito por un ministro del gobierno de Maduro y por el doctor Castro, alguien muy respetable, que además nos enteramos justamente ayer que tiene un diagnóstico de coronavirus. Le deseo la mejor recuperación. La verdad que es un gran valor para los venezolanos tenerlo dedicado a esta lucha contra la pandemia. Pero fue suscrito por funcionarios que no eran los funcionarios de más alto nivel. Y eso en cierto sentido, o sea, no lo suscribieron Guaidó y Maduro, lo suscribieron a funcionarios del área. Pero el Fondo Monetario no te está pidiendo eso. El Fondo Monetario lo que te está diciendo es, bueno, hagan esto en serio. O sea, si ustedes nos van a mandar una solicitud, esta solicitud la tienen que suscribir ustedes dos. Esa es la única forma en la que la vamos a tomar en cuenta. Entonces, Maduro y Guaidó le tienen que hablar claro al país. Maduro y Guaidó tienen que explicarle al país que ninguno de ellos tiene la capacidad de resolver este problema por su cuenta y que por lo tanto necesitan ponerse de acuerdo. Yo creo que si lo hacen, el país lo va a respetar, el país lo va a valorar, el país lo va en cierto sentido, incluso a premiar, y eso es bueno. Lo que pasa es que en el conflicto político venezolano nosotros vemos tanto miedo a cualquier tipo de cosa que suene a reconocimiento, y yo esta discusión la he tenido con gente del chavismo y de la oposición, y las respuestas que me dan a veces son idénticas. O sea, simplemente le tienes que cambiar el nombre. O sea, unos dicen, no, es que nosotros no vamos a reconocer a la oposición, no vamos a reconocer a Guaidó, y otros dicen, nosotros no vamos a reconocer a Maduro. Pero el resto es la misma respuesta. Y yo lo que les planteo es, ustedes lo que tienen que reconocer es una urgencia de las necesidades de los venezolanos. Aquí hay familias que van a perder a sus seres más queridos. Aquí hay vidas que se van. Y esas vidas dependen de que ustedes lleguen a un acuerdo. Entonces pongan el conflicto político a un lado por un momento y enfóquense en resolver y atender las necesidades de la gente. Francisco, también existen una serie de recursos represados en cuenta en el exterior que podrían ser utilizados, ¿no? El caso de la disputa en el Reino Unido y así otros. Incluso Víctor Álvarez, amigo suyo, amigo de esta casa también, nos ha dicho, hay 21 mil millones de dólares que están por allí, que ni siquiera tendríamos que buscar financiamiento de los multilaterales, que hay unos recursos allí que pueden utilizarse. Aplica, le digo que nos suscriba a esto, aplica lo mismo del tema del acuerdo político para estos recursos. Son los cálculos que ustedes tienen están apuntando hacia esa cifra también. Sí, fíjate, es correcto. Nosotros tenemos una cifra de alrededor de 20 mil millones de dólares de recursos de la nación como un todo. En eso nosotros separamos, hay recursos a los que tiene acceso Guaidó, y ya voy a explicar exactamente qué quiero decir por eso, pero tiene la titularidad del acceso a ellos, y hay recursos a los cuales en principio tiene acceso Maduro, pero están congelados, ¿no? El caso de Guaidó, de los recursos a los que tiene acceso Guaidó, es muy interesante porque Guaidó tiene recursos, por ejemplo, y digamos, esto no es secreto para nadie, está ahí. O sea, cualquiera que haya visto los estados financieros de Citgo sabe que Citgo tiene 1.400 millones de dólares en efectivo. Además de lo que es el valor de la empresa y la capacidad que esa empresa tendría, por ejemplo, de conseguir más fondos. Pero solo el dinero que tiene en sus cuentas, que podría generar en este momento, son 1.400 millones de dólares. O sea, Citgo tiene en caja disponible 1.400 millones de dólares. Exactamente, 1.400 millones de dólares.
Pero además hay algo que va más allá y que es muy interesante. Las empresas mixtas venezolanas, que son las empresas en las cuales hay socios extranjeros, pero de los cuales PDVSA es socio mayoritario, tienen 7.000 millones de dólares en el exterior. Y estas empresas son empresas, o sea, cada una de estas empresas es una empresa donde PDVSA tiene como mínimo el 51% de las acciones, la mayoría de los casos 60, 70, 80%. Entonces, por lo tanto, puede disponer la Junta Directiva de estas empresas de esos recursos para atender a Venezuela, aunque el socio minoritario quisiera o no quisiese. Pero esos recursos están congelados. Ahora, ¿por qué están congelados? Bueno, están congelados porque hay una serie de órdenes ejecutivas de Estados Unidos que han dictado la congelación de estos recursos. Y en estos días, recientemente, yo hice una reflexión sobre este tema porque la orden ejecutiva que efectivamente congeló los recursos del Estado venezolano fue una orden ejecutiva que se dictó en agosto del 2019, más de 6 meses después de que Guaidó fuese reconocido como presidente. Y esa orden ejecutiva fue una orden que no congeló los recursos de Maduro, porque ya para ese momento Maduro era un expresidente de Venezuela para Estados Unidos. Esa orden ejecutiva le congeló los recursos a Guaidó y por lo tanto se necesita autorización del gobierno de Estados Unidos. Esa es la razón por la que han tenido, por ejemplo, todos estos problemas que todavía no se ha hecho efectivo. Esperemos que se haga efectivo el bono de $100 a los héroes de la salud. Pero ¿por qué es que ese bono se prometió inicialmente para el 30 de mayo y ya estamos llegando a finales de agosto y todavía no se ha pagado? Bueno, precisamente porque Estados Unidos tiene que aprobarlo. Ahora, ahí yo creo que también nosotros nos enfrentamos a una disyuntiva donde yo lo que he planteado es la necesidad de que nosotros tengamos un debate público sobre esto, que los venezolanos sepamos dónde están los recursos, quién maneja estos recursos, cuántos de estos recursos hay y por qué es que Estados Unidos ha negado autorización para utilizar estos recursos que son de todos los venezolanos. Porque solo en las cuentas de las empresas mixtas hay 7.000 millones de dólares, más que suficiente. O sea, como tú dices, no habría que apelar a los 5.000 millones de dólares de Fondo Monetario. Podemos utilizar nuestro dinero en este momento. Y lo que necesitamos es que el Departamento del Tesoro diga sí. Y también necesitamos otra cosa para utilizarlo para atender los problemas de los venezolanos en Venezuela. Necesitamos que Maduro y Guaidó se pongan de acuerdo. Ahora, aquí hay algo que a mí me preocupa mucho, que es que en el caso de Libia, por ejemplo, la Autoridad de Inversión de Libia tenía depósitos de más de 65.000 millones de dólares. Esto era durante los tiempos de Gaddafi. Esos recursos se congelaron bajo sanciones internacionales. Muy bien. Gaddafi era un líder sanguinario. O sea, a mí me parece muy bien que se le haya sancionado como se le sancionó. Y me parece muy bien que haya salido del poder. Pero el gobierno legítimamente reconocido de Libia todavía no ha podido recuperar el acceso a estos recursos. Y hay mucha gente que ni siquiera sabe si esos recursos están ahí. Y entonces yo me hago una pregunta. ¿Cuáles han sido los esfuerzos del gobierno interino de Juan Guaidó por recuperar esos recursos? ¿Por qué es que el gobierno de Juan Guaidó no ha nombrado todavía directivas de ninguna de las empresas mixtas? ¿Por qué es que no hay una junta ad hoc de Petropiar, de Petroboscan, de todas las empresas en las cuales Venezuela tiene 7.000 millones de dólares? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esos recursos? Bueno, yo estaba esperando que la junta ad hoc de la Corporación Venezolana de Petróleo, que fue nombrada por la Asamblea Nacional el año pasado, explicase esto, pero resulta que la Junta ad hoc, ¿y por qué la Corporación Venezolana de Petróleo? Porque la Corporación Venezolana de Petróleo es la que maneja todas las empresas mixtas. Pero resulta que esta Junta ad hoc esencialmente está desaparecida, no rindió testimonio, no presentó informe frente a la Asamblea Nacional. Entonces, aquí hay recursos que no sabemos qué es lo que está pasando con ellos. Y yo tengo mucho temor de que nosotros vayamos a conseguir dentro de 1, dentro de 2 años, que sea los bancos que tengan esos recursos, que sean los socios de estas empresas mixtas, o que sea, digamos, algunos abogados con mucha imaginación hayan decidido hacer unos artilugios para que Venezuela no tenga acceso a estos recursos. Entonces nosotros necesitamos una discusión transparente sobre el manejo de estos recursos para poder efectivamente utilizarlos y canalizarlos para atender las necesidades de los venezolanos. Y esto es una exigencia que yo le hago continuamente y constantemente tanto a Maduro como a Guaidó. O sea, y a mí nadie me puede venir a decir, es que se lo tengo que exigir solo a uno de ellos.
O sea, porque la realidad es que los dos controlan recursos de los venezolanos. Se lo exijo a los dos porque los dos tienen plata que es de todos nosotros y por lo tanto los dos nos tienen que rendir cuentas. Para finalizar, Francisco, la fundación, las iniciativas que usted ha llevado adelante, han tratado de acercarse a Juan Guaidó, han tratado de acercarse al gobierno de Maduro para tratar de canalizar estos planteamientos. O no lo han hecho, o han ido y le han tirado la puerta en la cara, no sé, cuéntame. Sí, fíjate, sí lo hemos hecho. Nosotros, como te comentaba, somos una fundación incorporada en el estado de Nueva York, por lo tanto somos muy respetuosos de las reglas y de las leyes, las cuales en parte restringen a lo que puede ser el intercambio de comunicación con lo que llaman nacionales especialmente designados, o sea, personas que hayan sido incluidas en la lista de la FAC. Eso ha limitado nuestra capacidad de acercarnos al gobierno de Maduro, porque porque existen fuertes limitaciones legales al intercambio de opiniones con ellos. Sin embargo, nosotros le hemos hecho esta presentación a personas allegadas al oficialismo, a representantes del partido político, del principal partido político, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que respalda al gobierno de Maduro. Al mismo tiempo, también le hemos hecho estos planteamientos a altos líderes dentro del gobierno interino y de los círculos cercanos a Juan Guaidó. Y yo creo que en cierto sentido algún efecto han tenido. A mí no me parece casualidad que nosotros veamos que partidos como el Partido Primero Justicia hayan hecho planteamientos muy similares a que nosotros hicimos de una transferencia de $100 por cada familia, que veamos al diputado José Guerra recientemente planteando que sí puede mandar gasolina a Venezuela. Yo creo que todo eso tiene que ver con este trabajo que nosotros hemos hecho de concientización sobre el caso venezolano y sobre la posibilidad de tener este tipo de iniciativas. Ahora, también hay una realidad que es que muchas veces uno habla con estas dos partes del conflicto político y se encuentra con que lamentablemente para algunos de ellos lo único importante pareciera ser ganar el conflicto, lo único importante pareciera ser imponerse al otro. Y yo creo que aquí hay una realidad y es la razón por la cual nosotros no solo tenemos esa dimensión de acercamiento a las partes, sino que además tenemos una dimensión en la cual nosotros promovemos públicamente nuestros mensajes. Hay la sociedad civil venezolana tiene que reaccionar, y yo creo que está reaccionando y tiene que existir verdaderamente desde la base de las distintas organizaciones, de las ONGs, de las organizaciones de derechos humanos, de la iglesia, de los empresarios, de las comunidades, una exigencia a ambos sectores del conflicto político, donde se les diga, ya está bueno, ya está bien, ustedes pueden tener su conflicto político y nosotros podemos incluso respaldarlos en una dimensión de este conflicto político. Pero una cosa es eso, otra cosa son las vidas de los venezolanos, las vidas que se están perdiendo, las vidas que ustedes podrían, si se ponen de acuerdo, ayudar a rescatar y a salvar. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por recibirnos y creo que tenemos muchas conversaciones pendientes porque los escenarios, así creo que nos los van a imponer desde el punto de vista periodístico y desde los planteamientos suyos como economista. Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Un abrazo. Igualmente.